a todos los presentes y los que después nos vean en emisión diferida. Bueno, para empezar y haciéndome eco de algunas cosas que ya se han dicho acá, más temprano que tarde, y nosotros trabajamos para que sea lo más temprano posible, el gobierno de este país tendrá que volver a manos de quienes representamos un espacio nacional, popular y con una proyección de país, digamos, con una idea de país propio. Nosotros estamos trabajando eso y bueno, eso llegará y cuando llegue tenemos que estar muy bien preparados. Muy bien preparados porque obviamente tenemos que tener un liderazgo, tenemos que tener un equipo, tenemos que tener una fortaleza, una convocatoria, porque el primer desafío, el principal desafío es político. Hay muchas cosas que habrá que reestructurar, resolver, transformar profundamente, y si no tenemos un equipo consolidado para hacerlo, si no tenemos un equipo que tiene muy claro hacia dónde quiere ir y la resolución y la disposición política para dar esos cambios, va a ser muy difícil. Mientras tanto, además, a eso lo tenemos que llenar de contenido, de idea, de proyecto. Y bueno, nosotros humildemente en este espacio queremos contribuir a esta parte última en esta actividad que es la del proyecto, así como diariamente en nuestra militancia y en nuestro trabajo, trabajamos fuertemente para contribuir a la opción política, a la construcción de esa opción política que sea capaz de enfrentar el desafío que se viene. Yo voy a hacer una muy breve presentación de 5 filminas para que me sirvan un poco de soporte y grafiquen un poco de qué estamos hablando. Vamos a ver, puedo venir acá. Bien. ¿Se ve bien la carátula de presentación? Sí. Bien. Bueno. En primer lugar, como dije antes, lo que estamos hablando es de un proyecto de país. Frente a lo que está ofreciendo el gobierno hoy, que es un proyecto de colonia, digamos, básicamente. Nosotros tenemos que recuperar este primer criterio de que tenemos que armar un proyecto con todos los que queremos tener un país. Un país que, soberano, con independencia económica, con justicia social y respetuoso y considerado respecto a la cuestión ambiental. Yo creo que esto más o menos concepta los ejes fundamentales que se podrá ampliar mucho más, pero por ahí no es objetivo de esta presentación, simplemente dar un marco introductorio a esto. Si queremos trabajar en este proyecto de país, bueno, y nosotros que estamos en el área más productiva, económica, etcétera, aquí aparecen 2 puntos que son básicos. O sea, la soberanía política significa tener capacidad y autonomía de tomar decisiones sobre nuestras cosas nosotros mismos, digamos, algo que tenemos que avanzar fuertemente, y para lograr eso, otro de los elementos fundamentales es tener independencia económica. Nadie puede emanciparse, nadie puede ser autónomo, independiente o interdependiente con dignidad si no tiene la suficiente capacidad de administrarse económicamente para hacerlo. Entonces, ese proyecto de país, para poder desarrollarlo con la capacidad política suficiente, con el núcleo político suficiente como para poder ejercer esa soberanía, bueno, tenemos que pensar en que necesitamos, elaborar políticas de Estado. Son múltiples las políticas de Estado que tenemos que desarrollar, pero bueno, básicamente, sacar esto que me molesta, pero básicamente en el aspecto que hoy, los aspectos que más estamos vinculando hoy, están el de la economía, la producción, la ciencia y tecnología, pero y muchos más. Diría que quizás se podría cristalizar esta idea de proyecto de país en una estructura de gobierno. Esto es muy básico y obviamente cada uno podrá pensar en que hay más cosas para incorporar o poner énfasis en más en uno de otro, pero los ejes de trabajo sobre los que podemos desarrollar políticas de Estado para llegar al objetivo de ese país que queremos,
son básicamente estos, y donde obviamente yo quiero resaltar en particular el tema, primero, de la articulación entre todas estas cuestiones, porque por eso está el liderazgo y la capacidad de gobierno para que todo vaya en conjunto girando en forma de espiral hacia los objetivos que nos estamos planteando, pero también poniendo el foco importantemente en lo que llamamos producción nacional. ¿Por qué en producción nacional? Porque la producción nacional es la que tiene capacidad para dar algunas respuestas importantes que estamos buscando. Por empezar, nosotros necesitamos divisas, porque en una economía global como estamos, hay mecanismos de intercambio que se manejan con divisas que pueden ser de un color o de otro, pero las necesitamos. Y para eso, para eso necesitamos exportar. Y si exportamos, logramos, a partir de tener esas divisas, parte de la dependencia económica que necesitamos para poder resolver las cosas por nosotros mismos. Exportar, obviamente, acá hay todo un marco macroeconómico que ahora le voy a mencionar, y donde obviamente estas divisas tienen que ser divisas que nosotros podamos manejar, porque exportar, conseguir divisas para que después se vaya para pagar una deuda o para que vaya a especular la timba financiera no es el objetivo, pero eso lo tratamos en otro capítulo. Acá lo que estamos hablando es que para tener independencia económica, ustedes no sé si entienden esta matriz, pero básicamente, si tenemos producción nacional, ¿a qué favorecemos? De los tres ejes soberanos que hablamos. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Bueno, si tenemos exportaciones, contribuimos a la independencia económica. Si tenemos sustitución de importaciones, que es el otro aspecto fundamental, bueno, también logramos esa independencia económica. Y en algún modo también, nada es absoluto, también se contribuye mucho a la cuestión soberana en esta cuestión. El trabajo digno, o sea, obviamente, al tener un desarrollo de una producción nacional, como ya no hace falta que yo lo explique demasiado lo que significa la industria nacional, la pyme del campo o de la ciudad, que en la capacidad de producir trabajo digno que tiene. En la activación del mercado interno, que representa un círculo virtuoso, que no solamente nos da la independencia económica de que podemos desarrollar la economía sin depender del exterior, sino que además contribuye a mejorar la distribución, digamos, y eso otra vez vuelve a generar este círculo virtuoso de desarrollo. Arraigo y ocupación territorial. Si nosotros tenemos una producción que se distribuye en todo el territorio acuático y terrestre del país, bueno, vamos a lograr que haya más inserción de la población en estas actividades que estamos hablando. Y eso va a dar la posibilidad de que podamos ejercer soberanía sobre los lugares en donde hoy nos cuesta, y además, bueno, que demos la posibilidad de que nació en un lugar pueda también desarrollarse y crecer, como la gente que hoy está aquí de Jujuy, o Comodoro Rivadavia, o de Córdoba, o de distintos lugares del país, y bueno, que tenga la posibilidad de desarrollarse y hacer su vida en su propio lugar. La posibilidad de tener una producción nacional desarrollada también nos da la posibilidad de democratizar la economía, de que crezcan las pymes, que crezcan las cooperativas, que crezcan las empresas de capital nacional, que se diversifiquen y que no estemos dependiendo de grandes empresas, muchas veces de origen global, en todas las cuestiones, que son las que después nos hacen difícil manejar nuestra propia economía autónomamente. Entonces, esa democratización de la economía nos va a permitir, por ejemplo, trabajar incluso en cuestiones macroeconómicas, como tener mayor control de la inflación, dar más trabajo, etcétera. Con lo cual también contribuye a la independencia económica y la justicia social. Estímulo, bueno, valor agregado. O sea, obviamente, si tenemos producción nacional, entonces, en lugar de estar exportando materias primas todo el tiempo a valores bajos, porque para dar una referencia, una tonelada de soja puede estar 300, 350 dólares la tonelada. Una tonelada de auto, una tonelada de computadora está en miles y miles de dólares, con lo cual, ¿cuántas toneladas de soja nosotros tenemos que exportar para poder importar un insumo tecnológico? Bueno,
Si nosotros logramos desarrollar nuestra materia prima, nuestra capacidad productiva y tecnológica, nuestra propia industria nacional, bueno, vamos a poder movernos con elementos de mayor valor agregado. Lo que además va a implicar también mayor recaudación impositiva, ¿no? El estímulo al desarrollo tecnológico, bueno, al producirse estas necesidades, este mercado que empieza a funcionar, esta actividad que empieza a funcionar, bueno, lógicamente, y esta necesidad de estar cada vez más competitivos y más eficientes, nos va a dar la oportunidad también de que crezcamos tecnológicamente y que se estimule. Mejores salarios de empleo, perdón, se me fue, ahí está. Mejores salarios de empleo, estímulo al desarrollo humano y capacitación y nuevas tecnologías. O sea, todas cuestiones que están implícitas en la producción nacional y por lo cual decimos, la verdad, estaría bueno estimularla. Para que la producción nacional funcione y exista, básicamente hace falta un marco general. Y ese marco general, básicamente, es para todos igual. Todas las empresas van a necesitar estabilidad macroeconómica, energía barata, materias primas, disponibilidad y costo apropiado de las materias primas, insumos difundidos, accesibles y eliminación de las posiciones dominantes, infraestructura, logística y transporte, conectividad digital, crédito, simplicidad administrativa e impositiva, acceso a tecnología, personal capacitado. Esto es algo que, como en términos generales, nuestro país tendría que ofrecer y debería haber políticas específicas para esto. Y entonces todas las empresas del país tendrían un marco productivo general favorable. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, para que esa producción nacional crezca y se estimule, lo primero es, ¿qué tipo de estímulos específicos habría que hacer para que sean efectivos, para que se estimule la producción nacional? Entonces, esa es una de las preguntas que nos planteamos y que va a ser objeto del desarrollo que les van a presentar después y del debate y de la incorporación de los criterios de muchas y muchos de los que están aquí presentes que nos van a poder decir más cosas de qué manera se puede estimular ese círculo virtuoso de la producción nacional. Y la otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos asegurar, si nosotros damos un estímulo para esa producción nacional, que ese estímulo vuelva en función de los objetivos que hemos planificado como política de Estado? Que no terminen en aprovechamiento de empresas globales, en aprovechamiento de las grandes empresas quedándose con el rédito de las demás, en estímulo a la ineficiencia, porque mantenemos a lo mejor situaciones de compensación, de violencia de competitividad, que terminan siendo estímulos para que en lugar de estimular el crecimiento, la tecnología, la modernización, bueno, entonces nos hicimos esas preguntas y en función de esas preguntas es que desarrollamos un primer bosquejo que queremos poner a disposición de ustedes para que a partir de aquí podamos hacer, bueno, un desarrollo más específico de este proyecto de estímulo a la producción nacional que nos brinde la posibilidad de crecer como país y de poder cumplir estos objetivos de soberanía, producción, trabajo, justicia social, siempre en el marco ambiental que corresponde. Así que bueno, eso es lo que yo digo como introducción y ya después, más seguramente ahora los compañeros y compañeras van a explicar mucho más esta cuestión y entrar más en detalle y al final, bueno, charlaremos. Muchas gracias, Pepe.